Tú no tienes casa y yo no tengo mamá. Esta frase cambió todo. El portazo resonó como un disparo en la noche helada. María Morales se tambaleó en la acera, descalza sobre la nieve que se derretía entre sus dedos. El vestido azul que había usado para la cena navideña de la empresa ahora solo servía para recordarle lo lejos que estaba de todo lo que conocía. Sus manos aún temblaban del empujón de Ramón, su padrastro, cuando intentó pegarla otra vez. Por favor, solo déjame buscar mis zapatos, suplicó golpeando la puerta de madera. No hay nada tuyo en esta casa, gritó desde adentro. Deberías estar agradecida por todo lo que hice por ti después de que tu madre se murió. Los copos de nieve caían más densos. María se abrazó a sí misma, el frío cortándole la respiración. 3 años había soportado las males miradas, los comentarios de desprecio y alguno que otro golpe. Pero esta noche, cuando Ramón la acorraló en la cocina después de unas copas de más, algo dentro de ella se quebró. Sus pies entumecidos la llevaron hacia la parada de autobús, donde solía esperar cada mañana para ir a la academia de danza. El refugio de metal y cristal parecía un palacio. Se dejó caer en el banco, acurrucándose contra el viento. «Señorita, ¿está bien?», preguntó una voz pequeña. María levantó la vista. Frente a ella, una niña de no más de 10 años la observaba con ojos marrones llenos de preocupación. Llevaba un gorro gris, un abrigo rojo demasiado grande y botas gastadas. En sus manos una bolsa de papel arrugada. «Sí, estoy bien», mintió María limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. La niña ladeó la cabeza estudiándola con una madurez que dolía. «No parece estar bien. Está temblando y no tiene zapatos. ¿Dónde están sus papás?» «No tengo padres», dijo la pequeña con una sonrisa triste. «Bueno, tuve una mamá, pero se fue al cielo hace 4 años. Ahora vivo en casas diferentes». El corazón de María se encogió. «¿Y tú?», preguntó la niña. «¿Dónde vives?». «No tengo casa», respondió María casi en un susurro. La niña asintió con naturalidad, se sentó junto a ella y abrió la bolsa. «Tome», dijo partiendo un sándwich por la mitad. «Está bueno. La señora Carmen me lo dio esta mañana. No puedo aceptar tu comida». «¿Por qué no?». Yo tengo y tú no tienes. Así funcionan las cosas». María tomó el trozo de sándwich con manos temblorosas. Era simple, pero sabía a salvación. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Isabela García, pero todos me dicen Isa. ¿Y usted?». «María, solo María». Isabela la miró con una sabiduría demasiado grande para su edad. «¿Sabe qué, María? Usted no tiene casa y yo no tengo mamá, pero ahora nos tenemos la una a la otra, aunque sea por esta noche». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de María. Aquella niña que había perdido tanto le ofrecía lo poco que tenía. Una voz masculina interrumpió el momento. «¿Están bien?». Un hombre alto se acercaba, el cabello oscuro cubierto de nieve y una expresión genuina de preocupación. Vestía scrubs médicos bajo un abrigo negro. «Soy el doctor Mateo Ruiz, trabajo en el Hospital Infantil San Miguel», explicó. «No pueden quedarse aquí. Va a bajar a 5 grados bajo cero esta noche». Isabela lo miró con curiosidad. «¿Eres doctor de niños?». «Psicólogo infantil. Trato de ayudar a los niños tristes». María lo observó con recelo, pero algo en su tono la tranquilizó. Isabela parecía confiar en él, y esa niña tenía buen instinto. «Mire, doctor, le agradezco, pero nosotras...». «¿Son familia?», interrumpió Mateo. María dudó. «Somos 2 personas que se necesitan», respondió Isabela completando su frase con inocente sabiduría. Mateo las miró unos segundos más y tomó una decisión. «Mi apartamento está a 5 minutos. Tiene calefacción, comida caliente y un sofá cama. Pueden quedarse hasta mañana, hasta que encontremos una solución». María vaciló. «¿Por qué haría eso?». «Porque ella es una niña. Usted está descalza en la nieve y a veces hacer lo correcto es la única opción». La nevada se intensificó. Isabela se acurrucó más cerca de María. «Creo que podemos confiar en él», susurró la niña. Cuando María abrió los ojos, el sol entraba por la ventana. Estaba envuelta en una manta de lana, sobre un sofá desconocido. Mateo preparaba café en la cocina. «¿Dónde está Isabela?», preguntó alarmada. «Durmiendo en mi habitación», respondió él con una sonrisa. Insistió en que el sofá era para ti. María bajó la guardia un poco, aunque seguía tensa. «Le agradezco lo de anoche, pero no podemos quedarnos. No quiero causarle problemas». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó él sirviéndole café. «Usted no me conoce», murmuró ella.
No sabe lo que me pasó. Sé que protegió a una niña desconocida en una tormenta de nieve, dijo él con calma. Eso ya me dice mucho. Antes de que pudiera responder, Isabela apareció, con el cabello revuelto y uno de los suéteres de Mateo. No me voy a ningún lado sin ti, María, dijo abrazándola. Mateo sonrió. ¿Desayunaron? Voy a hacer huevos revueltos. Isa, ¿me ayudas a poner la mesa? Mientras los veía, María notó los diplomas en la pared. Psicología infantil, Universidad de Barcelona. Era real. ¿A qué te dedicabas, María?, preguntó él. Daba clases de danza. Eso es hermoso, intervino Isabela. ¿Me enseñarás a bailar? Claro que sí. El timbre interrumpió la calma. Mateo frunció el ceño. Es una mujer del Servicio de Protección al Menor, dijo tras mirar por la mirilla. El rostro de Isabela palideció. Es Carmen, mi trabajadora social. Cuando Carmen Vidal entró, todo se tensó. Isabela, ¿estás bien? Sí. María me cuidó anoche. ¿Por qué te fuiste de tu casa de acogida? El señor Vargas me miraba raro, como miraban a mi mamá los hombres de noche. El silencio dolió. Tengo que llevarla a un lugar seguro, dijo Carmen. No quiero ir, quiero quedarme con María, gritó Isabela. La señorita Morales no está calificada para... ¿Qué necesito para calificar? Carmen la miró sorprendida. Mateo intervino. Puede quedarse aquí mientras ella completa el proceso. Soy proveedor de respiro registrado. Puedo supervisar la situación. Carmen suspiró. Está bien, pero es temporal. Tienes 72 horas, María, para demostrar que puedes ofrecer estabilidad. Si no, Isabela irá a Madrid. Isabela apretó la mano de María. No me van a separar de ti, susurró. Carmen se inclinó hacia la niña. Yo sí te creo, Isa, y me aseguraré de que no vuelvas allí nunca más. Cuando la puerta se cerró, el silencio los envolvió. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó María a Mateo. ¿Por qué arriesgar tu carrera por nosotras? Él la miró con una mezcla de cansancio y ternura, porque mi hermana también estuvo en acogida temporal, y nadie la defendió a tiempo. Cuando nuestros padres se divorciaron, la separaron de nosotros durante 6 meses porque ningún familiar fue considerado adecuado temporalmente. Esos 6 meses la marcaron para siempre. ¿Dónde está ahora? Murió en un accidente de coche hace 5 años. Pero antes de morir me hizo prometer que nunca dejaría que un niño pasara por el sistema si yo podía evitarlo. María sintió algo cambiar en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con la manta ni con el café. Gracias. No me las des aún, murmuró. Tenemos 72 horas para que esto funcione. Isabela, que había estado escuchando en silencio, sonrió de repente. 72 horas es mucho tiempo, dijo con ingenuo optimismo. Podemos hacerlo funcionar. El sonido del teléfono de María interrumpió la esperanza que flotaba en la cocina. Sacó el aparato del bolso que había rescatado la noche anterior y frunció el ceño al ver el número. ¿Quién es?, preguntó Mateo. María sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ramón, mi padrastro, contestó con la voz en un hilo. El teléfono siguió sonando, un zumbido cortando el aire como una amenaza. María sabía que si contestaba, todo lo que habían construido en las últimas horas podría desmoronarse. Pero si no contestaba, él encontraría otra forma de llegar hasta ella. Esta vez tenía mucho más que perder. Dejó que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Sus manos temblaban al guardarlo en el bolso. ¿Quién es Ramón?, preguntó Isabela con la intuición inquietante que siempre la había hecho ver peligros donde los adultos pasaban de largo. Nadie importante, mintió María. Pero Mateo la miró con la calma profesional de quien sabe leer el miedo ajeno. María, si hay algo que necesitemos saber para proteger a Isabela, dínoslo. No lo escondas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez María lo apagó por completo. Está bien, dijo Mateo con suavidad. Pero recuerda que no tienes que enfrentar los problemas sola. Ya formas parte de algo ahora. Perteneces a un lugar. Durante los siguientes 3 días establecieron una rutina extraña y reconfortante. Mateo salía a trabajar por las mañanas. María buscaba empleo por las tardes. Isabela iba a la escuela temporal que Carmen había conseguido. Por la noche cocinaban juntos, ayudaban con los deberes y compartían pequeñas ceremonias. El ritual del chocolate caliente, el repaso de la agenda escolar, la comprobación de que las puertas estaban bien cerradas.
En esas noches María empezó a ver a Mateo de verdad, la forma en que escuchaba a Isabela sin interrumpirla, cómo recordaba detalles minúsculos, que a Isabela le gustaba el chocolate con extra canela, que se despertaba a veces con pesadillas, la paciencia con la que respondía a las preguntas repetidas, la calma con la que calmaba los miedos. Había en él una ternura hecha de disciplina y hábito, no de clichés. ¿Por qué decidiste trabajar con niños?, le preguntó María una noche mientras fregaban los platos. Porque los niños no mienten sobre lo que sienten, respondió él. Los adultos nos ponemos máscaras tan elaboradas que a veces ni sabemos quiénes somos debajo. Los niños sacan la verdad a la superficie. María sintió el nudo en la garganta. Su propia máscara, recordó, había sido obvia durante mucho tiempo, una mezcla de orgullo roto y orgullo fingido para ocultar la vulnerabilidad. ¿Y la tuya?, preguntó en voz baja. Mateo sonrió con tristeza. Todos tenemos una. La mía es creer que si salvo a otros, podré de algún modo recuperar a la persona que perdí. Mi hermana estuvo en acogida. Nadie la protegió a tiempo. Quizá por eso reconozco el dolor cuando lo veo. La honestidad cayó sobre ellos como un golpe. Sus ojos se encontraron sobre el fregadero lleno de espuma y, por un instante, algo eléctrico pasó entre ambos. Una posibilidad, una complicidad naciente que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. La voz urgente de Isabela los sacó del momento. «Venid», gritó desde la sala. Corrieron hacia ella y la encontraron señalando la televisión con los ojos muy abiertos. En la pantalla, un reportero hablaba delante de un edificio que María reconoció al instante, la empresa donde trabajaba Ramón, arrestado esta mañana por malversación de fondos por un valor estimado en 3 millones de euros. Ramón Heredia, de 50 años, ha sido acusado de desviar dinero de los fondos de pensiones durante los últimos 3 años, decía el presentador. María se dejó caer en el sofá, el mundo dando vueltas. ¿Ese es tu padrastro?, preguntó Mateo. Ella asintió, incapaz de hablar. ¿Qué significa esto?, preguntó Isabela. Significa que el hombre que te echó de casa es un ladrón, explicó Mateo con cuidado. Y ahora está en problemas por sus actos. El teléfono de María, que por la mañana había vuelto a encender, comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de texto aparecían uno tras otro en la pantalla. «Perra, esto es tu culpa. Si hablas con la policía te arruino la vida. Nadie te va a creer. Eres una mantenida sin trabajo. Te voy a encontrar». Mateo leyó por encima del hombro de María, su rostro endureciéndose. «Esto es acoso. Tenemos que denunciarlo». «No podemos», respondió ella con voz rota. «Si me involucro con la policía, investigarán mi situación, que no tengo casa, que no tengo trabajo estable. Me quitarán a Isabela. No puedo arriesgarme a que la separen por mi culpa». «Pero no puedes dejar que te amenace», insistió Mateo. «No puedes renunciar a tu vida por miedo». María miró la mano pequeña que Isabela le ofrecía y encontró en esa sujeción una fuerza inesperada. «Por Isabela puedo soportar cualquier cosa», murmuró. Isabela se acercó y apretó su mano. «Ese hombre malo va a venir por ti», dijo con la sinceridad infantil que no entiende matices. «No te dejaré sola». Las lágrimas picaron en los ojos de María. No lo sabía todo. No sabía si huir sería salvarlas o condenarlas. «¿Nos vamos?», susurró Isabela. «¿Qué?». María la miró sorprendida por la propuesta. «Nos vamos», repitió Isabela con convicción. «Tú y yo podemos ir a otro lugar donde él no nos encuentre». La simplicidad de la idea golpeó a María. La opción de desaparecer, de empezar de cero en algún sitio sin pasado. Pero Mateo la miró fijamente y sin dramatismo dijo: «O enfrentamos esto juntas. Yo no voy a dejaros». Antes de que ella pudiera responder, el timbrazo les devolvió la atención. En la mirilla Mateo vio a Carmen y a otra mujer. Cuando abrieron, Carmen entró seguida por Lucía, la directora del Departamento de Bienestar Infantil. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una directora no venía sin motivo. Lucía, con voz fría y profesional, anunció que había recibido una denuncia anónima que cuestionaba la estabilidad y el historial de María, inestabilidad mental, abuso de sustancias y comportamiento errático, según documentos médicos que presentaban una supuesta historia clínica. María negó las acusaciones con todo el peso de su verdad. Nunca había estado en tratamiento psiquiátrico.
Los papeles, sin embargo, parecían firmes. Mateo pidió verlos. Como psicólogo licenciado tenía derecho a revisarlos. Al hojearlos descubrió irregularidades, fechas que no coincidían, códigos de diagnóstico erróneos, sellos de hospitales que ya no existían. Están falsificados, dijo con voz contenida. Este hospital cerró hace 2 años. La tensión se transformó en sospecha cuando alguien mencionó a Ramón. El hombre arrestado por malversación era, según todo indicio, quien había orquestado la denuncia. Lucía cerró la carpeta y tras un silencio largo anunció que, dadas las circunstancias y la clara manipulación, estaban dispuestos a prorrogar la colocación temporal por 2 semanas para que María pudiera demostrar estabilidad, vivienda, empleo verificable y completar el curso de acogida. Isabela, que había permanecido en silencio, rompió a llorar. «No quiero ir con otra familia», gritó. «Quiero quedarme con María». María la abrazó con fuerza. «No te voy a perder», prometió, aunque en su interior una mezcla de amor y miedo la atravesaba. Carmen les dio 2 semanas más para demostrar que podían ofrecer un entorno seguro. Cuando se quedaron solos, los 3 se abrazaron en el sofá. Isabela, agotada, se quedó dormida entre María y Mateo, y por primera vez en mucho tiempo, María sintió que no estaba sola. Sabía que Ramón no se rendiría, pero también comprendió que, con la ayuda de quienes la rodeaban, tal vez por primera vez, podría ganar la batalla. Antes de que Isabela pudiera responder, el timbre del apartamento sonó. Los 3 se tensaron. «¿Esperamos a alguien?», susurró Isabela. «¿Realmente crees que podemos hacer que esto funcione?», susurró María. «Creo que ya está funcionando», respondió Mateo mirando a Isabela dormida. «Solo necesitamos hacer que el resto del mundo lo vea también». María sintió una calidez expandiéndose en su pecho. Por primera vez en años no se sentía completamente sola. Pero en la parte posterior de su mente sabía que Ramón no se rendiría fácilmente y que la próxima vez que atacara estaría más desesperado y más peligroso. El teléfono de María vibró con un nuevo mensaje. 2 semanas. Eso es todo lo que tienes antes de que destruya todo lo que te importa, empezando por ese psicólogo que crees que te puede proteger. Isabela borró el mensaje rápidamente, pero el miedo se había instalado en su estómago como una piedra fría. Ramón sabía dónde estaba y ahora sabía exactamente cómo lastimarla más. Una semana después, María había conseguido trabajo como asistente en una clínica de terapia donde trabajaba Mateo. No era mucho dinero, pero era un comienzo. Isabela había comenzado a sonreír más. Incluso había hecho una amiga en la escuela llamada Ana. Todo parecía encajar demasiado perfectamente. María estaba organizando expedientes en la recepción cuando una mujer elegante entró a la clínica. Cabello castaño perfectamente peinado, traje de diseñador y una sonrisa que Isabela reconoció de inmediato como la de alguien acostumbrada a conseguir lo que quería. «Disculpe, busco al doctor Mateo Ruiz». «No tiene cita», dijo María. «Soy Lucía, su ex prometida», respondió la mujer. María sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ex prometida. Mateo nunca había mencionado a una ex prometida. «Un momento, por favor», dijo María marcando la extensión de Mateo con manos temblorosas. «Mateo, hay alguien aquí para verte. Dice que es Lucía». El silencio del otro lado del teléfono duró tanto que Isabela pensó que se había cortado la llamada. «Mateo, dile que baje en 5 minutos». Cuando Mateo bajó, su rostro estaba pálido pero controlado. Lucía se levantó con una sonrisa radiante. «Mateo, mi amor». «Lucía, ¿qué haces aquí?» «No puedo visitar al hombre con quien iba a casarme». María fingió estar ocupada con los expedientes, pero cada palabra se clavaba en su pecho como un cuchillo. «Terminamos hace 8 meses. Cometimos errores los dos, pero he tenido tiempo para pensar y te he extrañado», dijo Lucía. Mateo miró hacia Isabela, quien rápidamente desvió la mirada.
Lucía, no es el lugar ni el momento para esta conversación. Entonces cenemos esta noche como en los viejos tiempos. No puedo, tengo responsabilidades. ¿Te refieres a esa mujer y la niña? Maraya sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo sabes sobre ellas? No es tu problema, Lucía. Claro que es mi problema, Mateo. Cariño, sé que tienes buen corazón, pero esto es diferente. No puedes salvar a todo el mundo. No estoy tratando de salvar a nadie. No. Entonces, ¿qué es esto? Una mujer sin hogar con una niña que no es suya. Es exactamente el mismo patrón que tenías conmigo. Siempre ponías a tus pacientes antes que a nosotros. Mayra se levantó abruptamente. Voy a revisar los suministros en el almacén. Pero antes de que pudiera escapar, escuchó la voz de Lucía, clara y calculada. Mateo, ¿realmente crees que esto es amor o es solo tu complejo de Salvador otra vez? María cerró la puerta del almacén tras ella y se apoyó contra la pared, luchando por respirar. Tenía razón, Lucía. Era solo el complejo de Salvador de Mateo. Todo lo que había sentido entre ellos era una mentira. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Bonita clínica. Sería una lástima que algo le pasara al buen doctor por meterse donde no debe. María borró el mensaje rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Ramón había escalado sus amenazas. Ya no era solo contra ella. Cuando salió del almacén, Lucía se había ido, pero Mateo seguía en recepción, perturbado. María, no tienes que explicarme nada. Tu vida personal no es mi problema. Si lo es porque tú eres parte de mi vida personal ahora, respondió María, lágrimas picando en sus ojos. ¿Lo soy o soy solo otro proyecto de rescate? ¿Cómo puedes preguntar eso? Porque tu ex prometida tiene razón. Has estado salvándome desde el momento en que nos conocimos. La comida, el refugio, el trabajo. ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte si esto es real o solo tu necesidad de ayudar? Mateo se acercó, pero Isabela retrocedió. Isabela, lo que siento por ti no tiene nada que ver con mamá. María. Isabel irrumpió en la clínica corriendo hacia María con lágrimas en los ojos. Carmen venía detrás de ella, estresada. ¿Qué pasó?, preguntó María, arrodillándose para abrazar a Isabela. La señora Carmen dice que tengo que irme. Dice que hay una familia en Barcelona que me quiere. María miró a Carmen por encima de la cabeza de Isabela. Pensé que teníamos 2 semanas. Las tenemos, pero surgió una oportunidad excepcional. Los Vega son una familia experimentada. Han acogido a 12 niños exitosamente. Quieren conocer a Isabela este fin de semana. No quiero conocer a los Vega. Quiero quedarme aquí, pequeña. Solo es una visita. No, las visitas se convierten en quedarse. Siempre pasa lo mismo. María sintió pánico absoluto. La estaban perdiendo. Todo se estaba desmoronando. Carmen, por favor, dame una oportunidad más. Estoy trabajando. Tengo un lugar donde vivir. María, sabes que me caes bien, pero los Vega pueden ofrecer estabilidad inmediata. 2 padres, casa propia, educación privada. No me importa la educación privada, gritó Isabela. Solo quiero a mi mamá, María. El corazón de María se rompió al escucharla llamarla mamá por primera vez. Yo quiero que seas mi hija para siempre. Pero a veces amar a alguien significa hacer lo que es mejor para ellos, aunque te duela. No digas eso, no digas eso, sollozó Isabela, porque suena como si te estuviera rindiendo. María miró a Mateo, quien había estado callado durante todo el intercambio. En sus ojos vio culpa y duda. Lucía había plantado semillas de incertidumbre y ahora él estaba cuestionando todo. No me estoy rindiendo, dijo María firmemente. Pero tal vez Carmen tiene razón. Tal vez los Vega pueden darte cosas que yo no puedo. Lo único que necesito eres tú. Carmen carraspeó incómodamente. María siguió. La visita es mañana por la tarde, Isabela. Vas a ir y ser dolorosamente. Después decidiremos lo que dijo Lucía. Esa noche, Isabela, tenías un patrón de poner a tus pacientes en el sofá con María, aferrada a ella como si fuera a desaparecer. Esa vacilación le dijo todo lo que necesitaba saber. Preguntó en voz baja, pero contigo es diferente. No lo sé, pequeña. ¿Cómo sabes que es diferente? Porque cuando miro a Isabela contigo, no veo a una paciente. Lo correcto es que veo a una madre protegiendo a su hija. ¿Por qué los adultos cuando te miro a ti veo mi futuro? Susurró María, sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Puedo hablar contigo, María. Lucía tiene razón. ¿Y si yo solo soy tu forma de lidiar con la culpa sobre tu hermana? ¿Eso es lo que realmente crees? María cerró los ojos, sintiendo el peso de todas sus inseguridades. No sé qué creer ya. Todo está pasando tan rápido. Hace 2 semanas estaba viviendo en la calle y ahora estoy pensando en adoptar a una niña y... Al día siguiente Isabela se despertó temprano, con el corazón acelerado por la visita inminente. María la abrazó fuerte.
No te preocupes, pequeña. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas. Cuando llegaron a la casa de los Vega, una pareja sonriente las recibió. Hola, dijo la madre. Bienvenidas. Venimos escuchando mucho sobre ti, Isabela. María sostuvo la mano de la niña con firmeza. Gracias por la oportunidad, pero quiero que sepas que Isabela y yo tenemos un hogar temporal juntas. Entendemos, respondió el padre. Solo queremos conocerte. Isabela miró a María con ojos suplicantes. María sonrió y acarició su cabeza. Vamos a ser honestas, pequeña. Solo miremos, no significa que tengas que quedarte. Durante la visita, la pareja hizo preguntas amables y mostró su hogar cuidadosamente organizado. Isabela permaneció cercana a María todo el tiempo, pero se sintió intrigada por los juegos y las mascotas de la casa. Sin embargo, en el fondo, su corazón sabía que no quería separarse de María. Al volver a su apartamento, María y Mateo notaron un patrón extraño en los mensajes de Ramón. Intentaba rastrear cada movimiento de María. Ella se sentó en el sofá, cansada pero determinada. Tenemos que poner fin a esto antes de que empeore. No te preocupes, dijo Mateo. He contactado a la policía y ahora podemos anticipar cualquier movimiento de Ramón. Esta vez no habrá sorpresas. Durante los días siguientes, María consolidó su trabajo en la clínica y la rutina con Isabela se volvió estable. Escuela por las mañanas, tareas y juegos por las tardes y por la noche, historias y abrazos antes de dormir. La niña comenzó a dormir mejor, confiada en que su madre estaba ahí para protegerla. Una tarde, mientras organizaban la sala de terapia, María recibió una llamada de la policía. Ramón había sido arrestado nuevamente, esta vez por amenazas a menores y manipulación de documentos falsificados. El alivio inundó a María, y por primera vez desde que comenzó este caos, sintió que su mundo podía estabilizarse. Esa noche, María y Mateo se sentaron con Isabela en el sofá. «Isabela, ¿quieres decir algo?», preguntó María suavemente. «Sí, quiero quedarme con mamá», dijo la niña, abrazándola con fuerza. «No quiero ir a ningún otro lugar». María la sostuvo y susurró. «Yo tampoco quiero separarme de ti, pequeña. Jamás». Mateo sonrió, satisfecho por ver que la niña finalmente se sentía segura. «Entonces esto es lo que vamos a hacer», dijo. «Vamos a construir nuestro hogar juntas, no perfecto pero nuestro. Y no importa lo que pase afuera, lo enfrentaremos como familia». El teléfono de María sonó una última vez. Era un mensaje de la policía confirmando que Ramón estaba bajo custodia sin posibilidad de contacto. María sonrió y lo apagó. No necesitaba nada más. Esa noche, mientras Isabela dormía entre sus brazos, María pensó: hemos sobrevivido al caos, al miedo y al abandono. Ahora solo nos queda crecer juntas y nada podrá separarnos jamás. ¿Por qué complican todo tanto? Mateo se acercó al sofá. «¿Puedo hablar contigo, María?». María siguió a Mateo a la cocina, el corazón latiéndole dolorosamente. «María, sobre lo que dijo Lucía, era cierto. Tenías un patrón de poner a tus pacientes antes que a ella». Mateo vaciló y esa vacilación le dijo todo lo que necesitaba saber. «Pensé que sí, pero contigo es diferente». «¿Cómo sabes que es diferente?». «Porque cuando miro a Isabela contigo no veo a una paciente. Veo a una madre protegiendo a su hija. Y cuando te miro a ti veo mi futuro». María sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero ¿y si Lucía tiene razón? ¿Y si yo solo soy tu forma de lidiar con la culpa sobre tu hermana? ¿Eso lo que realmente crees?». María cerró los ojos sintiendo el peso de todas sus inseguridades. «No sé qué creer ya. Todo está pasando tan rápido. Hace 2 semanas estaba viviendo en la calle y ahora estoy pensando en adoptar a una niña y enamorándome de ti». «¿Te estás enamorando de mí?». La pregunta salió como un susurro lleno de esperanza. «Eso no importa. Lo que importa es Isabela». «Para mí sí importa». Antes de que María pudiera responder, su teléfono sonó. El nombre Hospital General apareció en la pantalla. «Diga, ¿es usted María Morales?». «Sí, soy la enfermera Martínez del Hospital General. Su padrastro, Ramón Heredia, ha sido ingresado en emergencias. Dice que usted es su contacto de emergencia». María sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué le pasó?». «Fue agredido en prisión. Sus heridas no son mortales, pero quiere verla. Dice que es urgente». María colgó el teléfono con manos temblorosas. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo. «Ramón está en el hospital. Dice que quiere verme. No vas a ir».
Tal vez deba. Tal vez sea la única forma de terminar con esto. María no es una trampa. Y si no lo es, y si realmente está herido y arrepentido, después de todas las amenazas, la miró hacia la sala, donde Isabela esperaba, probablemente escuchando cada palabra. No puedo tomar decisiones claras con él, amenazándome constantemente. Necesito enfrentarlo una vez y por todas. Entonces voy contigo. No, si algo sale mal, Isabela te necesita aquí. Mateo la agarró suavemente del brazo. María, sea lo que sea que Ramón te diga, no cambies nada sobre nosotros, por favor. María lo miró a los ojos, grabando su rostro en su memoria. Te amo, Mateo. Pase lo que pase, quiero que sepas eso. Yo también te amo. Se besaron suave y desesperadamente como si fuera la última vez, porque María tenía el terrible presentimiento de que podría serlo. Una hora después, María caminaba por los pasillos estériles del hospital, dirigiéndose hacia una confrontación que podría cambiar todo. No sabía que en ese mismo momento Isabela estaba en la sala llorando en silencio porque había escuchado cada palabra y decidiendo que si los adultos no podían arreglar las cosas, entonces ella tendría que hacerlo. María entró a la habitación del hospital con el corazón martilleando contra sus costillas. Ramón estaba recostado en la cama con vendajes en la cabeza y un brazo en cabestrillo. Se veía mayor, más frágil de lo que recordaba. María, ¿viniste? ¿Qué quieres, Ramón? Siéntate, por favor. Prefiero quedarme de pie. Ramón suspiró, una sonrisa amarga cruzando su rostro magullado. Siempre fuiste terca como tu madre. No menciones a mi madre. Tu madre me amaba, ¿sabes? Realmente me amaba. Pero tú siempre me odiaste. María sintió una furia familiar ardiendo en su pecho. Te odié porque veía cómo la mirabas. Veía cómo esperabas a que se durmiera para mirarme a mí. Era un hombre solitario. Eras un depredador y cuando mi madre murió, pensaste que finalmente podrías hacer lo que siempre quisiste. Ramón se incorporó ligeramente, sus ojos brillando con algo peligroso. ¿Sabes qué? Tienes razón, y lo habría hecho si no fueras tan resistente. El estómago de María se revolvió. Por eso me echaste, porque no pude conseguir lo que querías. Te eché porque eras un recordatorio constante de mi fracaso. Cada vez que te veía recordaba que no pude controlarte como controló a tu madre. Estás enfermo tal vez, pero aquí está la cosa, querida hijastra. Ahora no tengo nada que perder. María sintió alarma inmediata. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a pasar los próximos 10 años en prisión gracias a esa auditoría que se activó después de que te fuiste y como no tengo nada que perder, decidí que tú tampoco vas a tener nada. ¿De qué hablas? Ramón sonrió y la expresión fue absolutamente escalofriante. Hablé con una reportera muy interesante esta mañana. Le conté una historia fascinante sobre una mujer inestable que secuestró a una niña del sistema de acogida y está viviendo con un psicólogo que abusa de su posición profesional. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nadie te va a creer. No tengo los mensajes de texto que me enviaste amenazándome. Oh, espera, esos los inventé, pero tengo testigos que dirán que los vieron. ¿Qué testigos? Gente que me debe dinero. Gente dispuesta a decir cualquier cosa para reducir sus propias sentencias. María se agarró al respaldo de la silla. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas destruyéndome satisfacción? La satisfacción de saber que si yo no puedo ser feliz, tú tampoco puedes serlo. En ese momento la puerta de la habitación se abrió. Carmen entró, seguida por una mujer que María no reconoció. Señor Heredia, soy la detective Vargas. Tenemos algunas preguntas sobre las declaraciones que hizo esta mañana. Ramón se puso pálido. No sé de qué habla, Carmen se acercó a María. Necesitamos que venga con nosotras. ¿Estoy arrestada? No, pero tenemos que hablar. Una hora después, María estaba en una sala de interrogatorios fría con Carmen y la detective Vargas sentadas frente a ella. Señorita Morales, ¿es cierto que ha estado viviendo con el doctor Ruiz y una menor bajo custodia temporal? Sí. ¿Y es cierto que no tenía hogar cuando conoció a la menor? Sí. ¿Es cierto que amenazó a su padrastro vía mensaje de texto? No, él me amenazó a mí. Tengo los mensajes en mi teléfono. María sacó su teléfono y se lo entregó a la detective, quien revisó los mensajes con creciente interés. Esto es interesante. Los mensajes muestran un patrón de acoso por parte del señor Heredia hacia usted. Exactamente. Él me está chantajeando porque sabe que estoy tratando de adoptar a Isabela. Carmen se inclinó hacia adelante. María, hay algo más que necesitas saber.
Esta mañana, antes de que Ramón hablara con la prensa, recibimos una llamada de alguien más. ¿De quién? De Isabela. María sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? Llamó a mi oficina esta mañana. Dijo que tenía información importante sobre por qué te echaron de tu casa. La detective Vargas abrió una carpeta. Isabela nos contó sobre las amenazas, sobre cómo tu padrastro te había estado acosando, pero también nos dijo algo más. ¿Qué nos dijo? Que escuchó a Ramón hablando por teléfono con alguien sobre dinero, fecha, lugares, nombres, detalles que solo alguien involucrado en el fraude conocería. María se quedó sin aliento. Isabela sabía sobre la malversación. No sabía qué significaba lo que había escuchado. Pero cuando le explicamos, se dio cuenta de que tenía información que podría ayudarte. Carmen sonrió ligeramente. Esa niña te ama mucho, María, tanto que estuvo dispuesta a testificar contra un adulto para protegerte. ¿Dónde está ahora? En la clínica con el doctor Ruiz. Están esperando noticias. La detective Vargas cerró su carpeta. Señorita Morales, basándome en la evidencia que hemos recopilado y el testimonio de Isabela, está claro que usted ha sido víctima de acoso y chantaje por parte de su padrastro. No habrá cargos contra usted, y Ramón enfrentará cargos adicionales por acoso, chantaje y obstrucción de la justicia. María sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Eso significa que puedo quedarme con Isabela. Carmen suspiró. Eso lo decide el juez, pero puedo decirte que tu disposición para someterte a investigación, el testimonio de Isabela y la recomendación del doctor Ruiz van a pesar mucho en tu favor. Mateo escribió una recomendación, una de 5 páginas, muy detallada, muy convincente. María sonrió a través de sus lágrimas. Puedo verlos ahora. Claro, pero hay una cosa más. Carmen le entregó otro papel. Los Vegas retiraron su interés en Isabela. ¿Por qué? Porque cuando Carmen los llamó para explicar la situación, dijeron que no querían separar a una niña de alguien que claramente la ama tanto. María sintió que su corazón se expandía hasta llenar toda su caja torácica. Eso significa que tienes una oportunidad real, María, una oportunidad real de ser la madre que Isabela necesita. 30 minutos después, María irrumpió en la clínica donde Mateo e Isabela esperaban. La niña corrió hacia ella inmediatamente. María, ¿estás bien? No, pequeña, estoy más que bien. María levantó a Isabela y la abrazó con fuerza. Escuché que llamaste a Carmen esta mañana. Isabela se ruborizó. Sabía que el hombre malo te estaba lastimando y nadie lastima a mi mamá. Tu mamá eres mi mamá del corazón, y las mamás del corazón son las mejores mamás porque las eliges. María sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Eso significa que quieres que sea tu mamá para siempre, ¿sí? Y Mateo puede ser mi papá del corazón. María miró a Mateo, quien se había acercado lentamente. Eso depende de si él quiere ser parte de nuestra pequeña familia loca. Mateo sonrió, esa sonrisa que María había llegado a amar tanto. No hay nada en el mundo que quiera más. Se besaron por encima de la cabeza de Isabela, quien gritó, ¡qué asco! Pero se rió al mismo tiempo. Esto significa que no tengo que irme con los Vegas. Significa que vamos a luchar para que te quedes con nosotros para siempre y vamos a vivir juntos como una familia real. María miró a Mateo, quien asintió. Como una familia real. Y podemos tener un perro. No exageres, pequeña, se rió María. Pero mientras abrazaba a Isabela y sintió el brazo de Mateo rodeándolas a ambas, pensó que tal vez sí podrían tener un perro. Tal vez podrían tener todo. Por primera vez en años, el futuro se veía brillante, lleno de posibilidades y completamente suyo. En algún lugar de la ciudad, en una cama de hospital, Ramón Heredia se quedó dormido sabiendo que había perdido su última oportunidad de lastimar a María, y en una pequeña clínica en el centro de Madrid, una familia no tradicional pero perfecta, comenzó a planear su futuro juntos, porque a veces las mejores familias no son las que nacen, sino las que se eligen. 18 meses después, el sol de primavera se filtraba a través de las ventanas del pequeño estudio de danza que María había abierto en el barrio de Malasaña. Las paredes estaban cubiertas de espejos y fotografías de sus estudiantes, niños de todas las edades que habían encontrado en la danza una forma de expresar lo que las palabras no podían. Mamá María, mira lo que puedo hacer, dijo Isabela, ahora de 11 años, ejecutando un piruet perfecto en el centro del estudio. Increíble, mi amor, has estado practicando. Papá Mateo me ayudó ayer en la noche.
Dice que tengo equilibrio natural. María sonrió al escuchar a Isabela referirse a Mateo como Papá Mateo. La adopción se había finalizado 6 meses atrás, pero para Isabela, él había sido su padre desde el primer día que les ofreció refugio. ¿Dónde está tu papá, Mateo, ahora? Hablando por teléfono con el señor García sobre los papeles de adopción de Ana, María sintió una calidez familiar en el pecho. Ana era una niña de 8 años que había llegado al centro donde trabajaba Mateo 3 meses atrás. Su caso había tocado profundamente a la familia y, después de muchas conversaciones, habían decidido ampliar su hogar. La puerta del estudio se abrió y Mateo entró con su cabello más largo y una sonrisa cansada, pero feliz. ¿Cómo fue la llamada?, preguntó María. Buenas noticias. La evaluación final fue aprobada. Ana puede venir a casa con nosotros la próxima semana. Isabela gritó de alegría. Voy a tener una hermana pequeña. Tengo que enseñarle a bailar. Primero vamos a dejar que se adapte, ¿de acuerdo?, dijo María abrazando a su hija. Recuerda lo nerviosa que estabas tú al principio, pero ahora somos una familia real. Siempre fuimos una familia real, pequeña. Desde aquella noche en la parada del autobús, Mateo se acercó y rodeó a ambas con sus brazos. ¿Saben qué día es hoy? Viernes, gritó Isabela. No algo más especial. María frunció el ceño pensando. El aniversario de la adopción, ¿no? Eso fue el mes pasado. Tu cumpleaños, no. Isabela se iluminó. El día que nos conocimos hace exactamente 18 meses. Muy bien, pequeña detective. Mateo sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. María sintió que el corazón se le aceleraba. María, hace 18 meses, 2 personas que se necesitaban se encontraron en la nieve y desde entonces hemos construido algo hermoso juntos. No solo un amor, sino una familia. Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero elegante. María Morales, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres hacer oficial lo que ya sabemos en nuestros corazones? María sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, por supuesto que sí. Isabela saltaba de emoción. Vamos a tener una boda. Puedo ser la dama de honor. Eres mucho más que eso, dijo María abrazándola. Eres la razón por la que todo esto es posible. Mateo deslizó el anillo en el dedo de María, y los tres se abrazaron en el centro del estudio de danza, rodeados por la luz dorada del atardecer. ¿Saben qué?, dijo Isabela. Creo que mi mamá del cielo estaría feliz de saber que encontré una nueva familia. ¿Por qué dices eso?, preguntó María. Porque antes de morir me dijo que siempre encontraría gente que me iba a amar, solo que no sabía que iba a ser tan pronto. María apretó a Isabela más fuerte, recordando a esa niña valiente que había compartido su sándwich en una noche nevada. ¿Qué van a hacer ahora que van a casarse?, preguntó Isabela. Vamos a seguir siendo exactamente lo que somos, dijo Mateo. Una familia que se eligió mutuamente, y vamos a vivir felices para siempre. María miró alrededor del estudio que había construido con sus propias manos. Pensó en la casa que compartían llena de risa y música, en Ana, que pronto se uniría a ellos, en todos los niños que habían ayudado a sanar a través de la danza y la terapia. No sé si alguien vive feliz para siempre, pequeña, pero sé que vamos a vivir felices por hoy, y mañana vamos a trabajar para ser felices mañana. Eso es todo lo que necesitamos, dijo Mateo. Un día feliz a la vez. Afuera la nieve había comenzado a caer suavemente, recordándoles aquella noche que había cambiado todo. Pero esta vez la nieve se veía diferente, no como algo frío y amenazante, sino como algo hermoso y mágico, como la prueba de que incluso las tormentas más difíciles pueden traer los regalos más inesperados. Y mientras los tres permanecían abrazados en el estudio lleno de luz y amor, María pensó en lo lejos que habían llegado desde aquella parada de autobús. Tú no tienes casa y yo no tengo mamá, había dicho Isabela aquella noche. Ahora los dos tenían ambas cosas y mucho más. Una familia construida sobre la elección, el amor y la promesa de que nadie tendría que enfrentar las tormentas solo nunca más.